Y en Bruselas, los líderes de la Unión Europea discuten durante estos días varios temas importantes, entre ellos un nuevo paquete de ayuda a Ucrania y la guerra en Gaza, además de la crisis de los agricultores. Este último punto es especialmente sensible para el bloque en plena campaña para las elecciones europeas de junio. Desde el inicio del año se multiplicaron las protestas de los agricultores en países como Francia, España o Polonia. Uno de los puntos principales es la competencia desleal con países externos a la Unión Europea, como Ucrania, y también de América Latina. Para analizar este tema y entender las posibles salidas al conflicto, conversamos con Florian Lafarge, él es vocero de la Federación Progresista. Bienvenido a France 24. ¿Qué soluciones se están pensando en la cumbre de la Unión Europea para encontrar una salida a esta crisis de los agricultores? Bueno, primero hay varias señales que son muy buenas, es decir, que ya el presupuesto de la PAC, que es la Política Agrícola Común, está mantenida, representa un tercio del total del presupuesto, entonces ya es un esfuerzo bastante fuerte hacia el sector agrícola. Hay un objetivo después de que estas medidas, que son medidas muy fuertes hacia los agricultores, van a ser pospuestas y reconsideradas sobre todo sobre las normas que son ambientales y sanitarias para equilibrar con un contexto duro de guerra en Ucrania y de destabilización del mercado internacional. Es el caso, por ejemplo, de todo lo que son los pesticidas. Algunas reformas también van a ser canceladas como la obligación del barbecho. Los que pondrán parte de sus tierras en barbecho van a recibir, por ejemplo, una bonificación. Todo eso es para favorecer todavía la conversión de las culturas y que tengamos una agricultura más verde. De la misma manera, la PAC va a ayudar a los agricultores que diversifican sus producciones y eso es un punto muy importante. Y yo creo que el paso más fuerte también en estas reformas que estamos haciendo en la Unión Europea es la exclusión de todas esas pequeñas explotaciones de estos dispositivos con normas ambientales muy importantes. Después, todo lo que está en debate y las cosas que ya estamos haciendo es la simplificación de los procesos para recibir directamente las ayudas de la Unión Europea. El objetivo es que los agricultores tengan esas ayudas lo más antes posible para justamente enfrentar momentos de crisis como lo están haciendo. Hay varias cositas después que están en debate, por ejemplo, la necesidad de hacer una ley EGalim, tipo como se ha hecho en Francia, para asegurar un buen precio hacia los productores durante la negociación con los distribuidores y los industriales, pero al nivel europeo también una fuerza sanitaria y agrícola que se impondría a todos los países que vendrían a exportar hacia Europa. Y la necesidad, yo creo que es importante también, de organizar los productores a nivel europeo para que puedan tener la fuerza suficiente para negociar con la distribución y las grandes empresas industrias. Yo Sí. creo que es importante subrayar también que una mayor parte de este debate sobre la crisis agrícola también está en relación con el tema ambiental, pero también hay un nivel mucho más amplio que se hace eco sobre los medios de comunicación y de las redes sociales, que está utilizado también en un contexto de guerra en Rusia. Yo le pregunto en lo que me decía de la guerra en Ucrania, pero le pregunto ahora, ¿por qué los agricultores de la Unión Europea no están de acuerdo con la entrada de productos desde América Latina? ¿Cuál es el problema? Bueno, estamos hablando aquí de un tema particular que es el acuerdo del Mercosur. Entonces, es un tratado de libre comercio que contempla entonces 780 millones de consumidores, lo que es un volumen muy importante y un volumen de intercambio de 45 billones de euros de intercambios. Entonces, aquí se contempla el reconocimiento recíproco también de 400 indicaciones geográficas, lo que permite mantener excepciones sobre productos especiales de ciertas regiones. Eh, yo creo que aquí hay dos debates. Primero, el debate de que la Unión Europea sí o sí necesita también diversificar sus fuentes de comercio y necesita importar, porque hoy en día hay 40 millones de toneladas de productos agrícolas que están importados
por año en la Unión Europea. Pero el problema aquí, en este contexto del Mercosur sobre la agricultura latinoamericana, son las cuotas, sobre todo de importaciones de 100.000 toneladas de carne de bife y de 180.000 toneladas de importaciones de carne de pollo sin aranceles comerciales. El miedo de los agricultores viene por el desequilibrio que se podría fomentar hacia una agricultura muy intensiva en Latinoamérica y que no respeta los mismos criterios ambientales y sanitarios que en Europa. Entonces, los agricultores europeos temen esta competencia desequilibrada. Ahora, para hacer un poco contexto sobre este tratado de intercambio, podemos concluir dos cosas. Es que el problema, hay dos divisiones. Las negociaciones son muy paralizadas porque en América Latina hay Sí. dos lados. Javier Milei, que quiere concluir este tratado, Lula, que vino en Francia, que dijo que estaba en contra de este tratado, pero también en la Unión Europea. En la Unión Europea, Francia se opone fuertemente contra estas negociaciones de tratado de libre comercio, mientras que una mayoría de Europa está a favor. Pero Francia cuenta muchísimo en las negociaciones porque es el mayor actor agrícola de toda la Unión Europea. Entonces, estamos en un momento de paralización de las negociaciones y en un contexto de elecciones parlamentarias en la Unión Europea, lo que nos hace pensar que de todas formas este tratado no se va a poder concluir durante este año. Habrá que esperar muchísimo más. Justamente si hablamos de la guerra en Ucrania, pues de Rusia también ingresan a productos de un menor precio a la Unión Europea y uno de los planteamientos es que deberían grabarse con más fuerza. ¿Por qué no se ha hecho esto hasta el momento? Eh, con Ucrania es un tema distinto. Primero, ahorita lo que estamos haciendo es una actualización de las medidas que se habían votado antes y que se van a acabar en junio y que tenían como propósito de demostrar una cierta solidaridad con el mercado y con la economía de Ucrania. Pero nos pusimos en un momento que se tenía que poner un límite, se tenía que fijar ciertos límites de esta negociación agrícola con Ucrania y es lo que fue ya hecho al nivel del trílogo, que es el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo. Estos límites van a estar para el pollo, el azúcar, los huevos, el maíz y la avena. No es suficiente según el punto de vista de Francia porque tenemos un mercado de cereales que está muy desorganizado por Sí. culpa de la agresión rusa y la voluntad rusa de bloquear durante meses las exportaciones de cereales en el Mar Negro cerca de Ucrania. Entonces, la guerra tiene un impacto claro y los rusos se pusieron sobre los mercados donde Ucrania exportaba y entonces Ucrania tuvo la necesidad que exportan en otras zonas, Claro. como la Unión Europea. Entonces, hay una necesidad de solidaridad, pero también sin destabilizar el mercado europeo, justamente para mantener también el apoyo de toda la población hacia el proyecto de la Unión Europea.